Hola, ¿qué tal? Aquí un día más de poder estar hablando de esta obra tan gloriosa, tan hermosa, tan maravillosa de nuestro Dios. Espero en el Señor que en nuestros corazones, entre lo que hemos hablado, sobre todo de la obra gloriosa de la cruz y de la resurrección, en nuestros corazones esté dimensionando la grandeza de nuestro Señor. Iniciamos. ¿Te acuerdas que la semana pasada revisamos Juan 17? Y Juan 17, del 1 al 3, dice así, de ahí que íbamos a partir para hoy. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora llegó. La hora llegó. ¿De qué? De llegar a la cruz y de resucitar. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes ha enviado. La hora había llegado. Él fue llevado como cordero, no abrió su boca, como dice Isaías, delante de los que lo maltrataban. Pero esta parte donde él decía proféticamente, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, fue glorificado. Dice en el libro de Juan, capítulo 20, verso 1, dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. ¿Te acuerdas que ya sí iban varias mujeres con las preparaciones que ellas hacían para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Y habían estado ese fin de semana llorando, sin saber que aparentemente se les había sido quitado, pero iban a ser sorprendidas por la gloria que estarían por ver. ¿No pudiera ser en algún momento, mujeres, que tal pareciera que algo Dios nos quita, que algo se nos atraviesa, que algo no es igual, pero es para darnos algo mayor? Yo creo que sí, porque exactamente lo que vivió Jesús, la obra tan gloriosa y la sorpresa que se llevaron estas mujeres, es como Dios nos puede sorprender. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. ¡Wow! Se ha de ver asustado, porque dice entonces corrió. Iba triste porque su esperanza había sido quitada, sin saber que iba a ser la mejor, la más grande y la más gloriosa sorpresa de su vida. Corre y fue a Simón, o sea, ya ni se atrevió, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado, fíjate, del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Lo mismo han de haber hecho las mujeres. ¡Vámonos! El miedo, ¿cómo? Ni el cuerpo, donde yo quería por lo menos honrar un cuerpo muerto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, se acomodó todo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y aquí está una gran palabra, y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura. Pero fíjate, el segundo discípulo, el que no quiso entrar, vio y creyó. ¿Qué escritura no habían entendido? Que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muchas pláticas y conversaciones entre ellos, la palabra no nos dice,
¿Pero qué habrán platicado? ¿Será así? ¿Resucitó? ¿Está vivo? ¿Se lo llevaron? ¿Qué? Pero me llama la atención de que el otro discípulo, ¿sí? ¿Creyó? Dice el verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ellos se regresan con los otros discípulos, ella se queda llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Pedro no vio los ángeles, vio solamente los lienzos y el sudario enrollado. Vio, salió. El otro discípulo ve, cree. ¡Wow! Sí, pero no entendía. Había fe, pero no entendía. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Que probablemente tenemos fe, pero no entendemos. No te preocupes. Lo importante es tener fe, aunque entendamos después. Dice, ella ve a los ángeles y le dijeron, verso 13 del 20 de Juan, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Fíjate ella, ¿por qué lloras? Le dicen los ángeles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, pensando todavía en alguien muerto. Cuando había dicho esto, se volvió, ¡wow! ¡Qué hermosa palabra! Y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella todavía estaba velado su entendimiento, dice, ella pensando que era el ordenado, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Ahí fue una revelación. ¿Cuántas veces hemos llorado teniendo a Jesús cerca? Pero necesitamos una revelación. Todavía ella le dice, el verso dice, ¿por qué se han llevado? Dice, ¿por qué lloras? Y ella le dice, no sé dónde lo han puesto. Ve a Jesús y le pregunta, pensando que era el que cuidaba ese huerto, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está. Y en eso, porque Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? En eso Jesús le dice, María. Y entonces se le reveló que era el resucitado nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, mujeres, Dios Jesús te habla por tu nombre y te dice, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Lo que tú buscas está en Jesús. ¿Estás buscando un hijo? Está en Jesús. ¿Estás buscando un esposo? Está en Jesús. ¿Estás buscando qué estás buscando? Está en Jesús. Y esta tarde, Él te llama por tu nombre y te dice claramente, ¿a quién buscas? A quien buscas es a Jesús. La palabra dice, mujeres, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero hoy tenemos la armadura, un estilo de vida. Hoy Jesús está en nosotros. Y hoy te dice, María, Laura, Elizabeth, Marta, ¿a quién buscas? ¿A quién? No busques en donde no está, búscalo a Él. Y hoy Él te llama por su nombre. Y fíjate lo que dice, Raboni, que quiere decir maestra. Jesús le dijo, yo creo que ella quería abrazarlo. No lo dice la palabra, pero Jesús le dice, no me toques. Siempre aquí hay el interrogante, ¿por qué? Pero fíjate, aquí él mismo contesta, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Te acuerdas que nos llamó hermanos? ¿Sí? Subo a mi Padre. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y he aquí la grandeza de la obra que Él ha hecho. Fíjate cómo dice en Hebreos capítulo 9, el verso 22 y el 24. Fíjate cómo dice en el 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, sombra del verdadero. ¿Te acuerdas que dijimos que la sombra tapa la luz? La luz ya había venido. Sombra del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Él vino con su propia sangre. El hecho de que le dijo a María, no me toques, no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice aquí que Él entró en el santuario. Ya no era la sombra, la luz había llegado. Con su propia sangre, Él entró con su propia sangre. Dice el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Cómo? Era una figura, pero ahora era la luz. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Jesucristo entró una vez y para siempre con su sangre, la sangre del Cordero. El sacrificio de Cristo lo llena todo. Y esta tarde lo que Él tiene es decirte, ¿a quién buscas? ¿Qué has buscado, mujer? ¿Qué es lo que has buscado? Lo encuentras en Jesucristo. ¿Qué necesitas? Lo encuentras en Jesucristo. Todo hasta aquí ha sido simple y sencillamente poder entender la grandeza de la obra y ser agradecidas. Y que en la gratitud sean quitados nuestros dolores, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. No te digo que no vamos a tener, sí. Mientras estemos en esta tierra, caminando el día a día, enfrentaremos situaciones. Pero ahí, hoy, podemos tocar al Maestro. María no lo podía tocar. Lo quería abrazar seguramente. No me toques. Ahora no solamente lo tocamos, ahora vive dentro de nosotros. Y podemos hablar con Él 24 horas, los 7 días de la semana. Y ahí dimensionar esa grandeza y no detenernos en las nimiedades de la vida. No detenernos, seguir caminando. Ahora, vamos ahora sí al Antiguo Testamento. Vamos a ver toda esta explicación tan detallada. No nos vamos a ir pasaje por pasaje, no. Vamos a dar así una vuelta rápida, si no, no acabaríamos, yo creo que ni en 5 años poder estudiar de Génesis a Deuteronomio. Pero sí un pequeño detalle para poder entender la fiesta de la Pascua. Mira, pero sobre todo, acuérdate que lo que estamos hablando es que nuestra fiesta es Jesucristo. En Levítico está detallado las ofrendas y está con un detalle, yo dijera, muy minucioso. En la poesía hebrea, primero te dan las cosas generales y luego entran al detalle. Me impresiona mucho que aún explica Dios si ofendes por esto, si ofendes por aquello. O sea, es tan conocedor de nuestro corazón que Él previó, primero enseñando al pueblo hebreo, una forma de acercarse a Él, porque el pecado nos alejó, pero en Jesucristo hemos sido libres del cumplimiento de todas estas leyes. Fíjate, en el capítulo 1 se explica claramente
cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, ¿sí? Puedes ofrecer o de vacas o de ovejas, ¿sí? Tienen que ser sin defecto, como se dice en Éxodo 12, ¿sí? Tiene que ser algo de voluntad y se hacía a la puerta del tabernáculo. Es muy interesante que en algunos momentos no, se exigía que fueran machos y en otros momentos se exigía que fueran hembras. Era una ofrenda, había ofrendas que se llevaban, ¿sí? Y se sacrificaban en el altar y algunas se quemaban fuera. Ahora, es muy interesante entender que la ofrenda encendida, lo que ahí se quedaba, normalmente era la grosura del animal. Fíjate cómo dice, en el altar se sacrificaban, se mataban, pero luego los sacerdotes, 1:8, dice, acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña, sobre el fuego que habrá encima, y lavará con agua intestinos, piernas, y todo se hará arder en el altar. Esto es ofrenda encendida, ¿sí? O sea, había estas ofrendas y es un detalle de cómo Dios va diciendo, hagan esto, hagan aquello. Por eso en ocasiones, algunas veces alguna persona dice, ay, es que leer Levítico es tan pesado. Si se pone a leer mecánicamente por cumplir una lectura, se hace pesado. Pero cuando uno viene y lee con la intención de entender, de comprender, y en este caso que lo que queremos es dimensionar la obra de Jesús, es demasiado interesante. Primer capítulo es general. Vacuno, oveja, se habla también de aves, se habla de cómo debe de arder en el altar, hacia qué lugar se debe de ofrecer, y en la ofrenda sin sangre, que es la oblación, si esa ofrenda es de flor de harina, esta es con aceite, es con incienso, el puño del sacerdote lo toma, lo hace arder en el altar. Y lo que quede de esta ofrenda de harina es lo que el sacerdote puede comer hasta aquí. Ahora, viene aquí ya unos detalles muy interesantes. Cuando se ofrece ofrenda de horno, tiene que ser tortas de harina sin levadura, amasada solamente con aceite, nada de levadura. Ofrenda de sartén, igual, amasada con aceite. Ofrenda cocida en cazuela, igual. Flor de harina amasada nada más con aceite. Entonces, se lleva al altar, la toma el sacerdote y se hace como en memoria, como en un recordatorio, y lo hace arder en el altar. Ahora, el verso 11 del capítulo 2 dice algo muy interesante. Ninguna ofrenda que ofrezcas a Jehová será con levadura. Ahora, cuando el pan no tiene levadura, no infla, no se hace tan suavecito. Son unos panes medio duros, ¿sí? Ahora, el cuerpo de Jesucristo representa un cuerpo tal como el nuestro. Es ese cuerpo que se dio no sin algo extra, tal cual. Entonces, las ofrendas tenían que ser tal como él dijo y sin nada en cuanto a la harina que leudara. Toda ofrenda, eso es muy interesante, tenía que ser sazonada con sal. ¿Te acuerdas que dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra? También representa el cuerpo de Jesucristo. O sea, todo, absolutamente todo representa a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante que entendamos. Ahora, vienen estas ofrendas en generales. Luego empieza en la palabra a explicar, por ejemplo, ofrendas de paz. Aquí empieza ya a decir que el sacrificio de ofrenda de paz, aquí ya se acepta macho o hembra. Antes, en los holocaustos, dijéramos generales, y al rato ahorita vamos a llegar a ver lo del pecado, creo que hasta ahí nos vamos a quedar, eran nada más machos, ¿sí? Podrían ser vacas, podían ser ovejas y podían ser cabras, pero machos. Pero cuando son ofrendas de paz, entonces sí se autoriza que sean macho o
hembra. Se tomaba, se ofrecía, una vez degollado, se rociaba la sangre. Fíjate, todo ese simbolismo, la sangre de Cristo hoy está en nosotros. Ahí se rociaba. ¿En dónde se rociaba? Sobre el altar, alrededor del altar. Y aquí en las ofrendas de paz hay algo muy interesante. Toda la grosura en las ofrendas de paz, toda la grasa de los riñones, toda esa grosura de los intestinos, se hacía, como era una ofrenda de paz, se hacía arder en el altar del holocausto, y esto era lo que subía como un olor grato. Era una ofrenda de paz, la grasa se ofrecía, y yo pregunto, ¿a poco la grasa no huele rico cuando se fríe? Fíjate, dice, hace el general macho hembra, y luego igual empieza a especificar, pero toda la grasita es un olor grato ante nuestro Dios. Y luego empieza a mencionar aquí en el 3, ahora, si de ovejas fuere tu ofrenda, sacrificio de paz, macho hembra otra vez, si fuese cordero, se tiene que ofrecer delante de Jehová, se tiene que rociar la sangre, es sacrificio de paz. Igual los riñones, o sea, te va detallando cosa por cosa, y a donde yo quiero llegar es que, fíjate, empieza a detallar por el pecado. En el caso del pecado, dice, y aquí detalla el pecado. Al menos a mí esto se me hizo muy interesante. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, yerro es cuando el pecado es una transgresión en la que no te diste cuenta, fue accidental, no fue intencional, fue un error. Bueno, el yerro lo puede cometer cualquier persona, pero se me hace muy interesante que empieza a detallar. Si es el sacerdote ungido, y detalla, el sacerdote, el sumo sacerdote que hubiera pecado por yerro, tenía que ofrecer un tipo de sacrificio. E igual se llevaba el animal, puede ser un becerro, lo degollaba, tomaban la sangre, la traerían al tabernáculo, el sacerdote mojaba su dedo, la rociaba, porque era por él, alrededor del altar, en los cuernos del altar. El resto de la sangre lo echaba al pie del altar. Pero luego empieza a detallar, que a mí esto, bueno, a mí se me hace interesante, ¿verdad? Si no era sacerdote, si era alguna otra persona igual, el becerro, la cabeza, las piernas por yerro, si era la congregación en general, igual, ya cuando primero no sabía, ahora ya sabe, ya lo conoció, pues entonces hagamos todo el rito. Entonces, imagínate, cada vez que alguien o por la institución, que vamos a llegar a ese punto, una vez al año por la expiación de todos, pero si yo como parte del pueblo había pecado, y cuando ya me daba cuenta que había yo cometido un error, tenía que venir y con todas las especificaciones dadas. Ya sea, si era paz, macho, hembra, si no, era del ganado vacuno o del becerro, y traerlo y ofrecerlo ahí al pie del altar, y los cuernos y la sangre rociar. O sea, sí es algo demasiado detallado. Entonces, se habla de alguna persona, se habla del sacerdote ungido, se habla de la congregación, se habla del pueblo en general, y en todo, luego se empieza a explicar. Ahora, ¿por qué se hace una explicación tan exacta? Mira, la única forma de acercarse a Dios era por derramamiento de sangre, como leímos la semana pasada en Levítico 17:19. Leímos la semana pasada que la vida de la carne en la sangre está. Perdón, Levítico 17:11. Dice, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, para ofrecer, para cubrir, ¿sí? Entonces, pero va detallando, si conociera, o sea, quedaba tan claro en la ley para no cometer un error. ¿Por qué?
porque era la forma de acercarse a Dios. Y entonces sí, tú encuentras repetidamente y lo ofreces y el animal, ya hacia el norte, ya hacia el tabernáculo y fuera, y entras o en la puerta. Sí, sí es muy detallado. ¿Por qué? Porque era la forma como se podía acercarse a Dios. Ahora, hay un detalle. Las ofrendas expiatorias. ¿Qué es la expiación? Déjame te explico qué es la expiación. La expiación es por un pecado, era por cubrir, espérame tantito, aquí ya se me hizo bolas el engrudo a mí. Pero mira, ni nerviosa me pongo porque yo sé que esto es de mucho detallito, de mucho, mucho detallito. Pero creo que es importante entender las cosas. Dice aquí, el 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación. Ahora, ¿qué es expiación? Ese es el punto que estamos hablando, porque constantemente llegamos a fallar y tenemos que entender, expiación específicamente es cubrir. Es como untar algo para cubrir. Entonces, la sangre cubría el pecado y eso era expiar. Con ese cubrir del pecado se aplacaba su enojo, se cancelaba el pecado, estaba cubierto. Pero en Cristo el pecado se quitó. Ya no está cubierto, está quitado, ¿sí? Se apaciguaba el enojo de Dios. Entonces, está detallado y viene después, si hiciere esto, si hiciere aquello, si no hizo, si sí hizo. Fíjate, me adelanto aquí en cuanto a las ofrendas expiatorias. En el capítulo 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y no lo denunció, fíjate lo detallado, si no denunciaste, 2, si tocaste cosa inmunda, 3, ya sea de cadáver o de bestia o inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, si jurare a la ligera y el juramento lo hizo pero no entendió y después lo entiende, o sea, no entendí, después entiendo, hay que ir por algo, por favor, sácale al animal corriendo. Confesará su pecado. Y entonces, si cometió pecado, dice además, si no tuviera suficiente dinero, ya confesó el pecado, pero entonces va y va por alguien del rebaño, ya sea un cordero, una cabra, dice, y no tuviera lo suficiente, entonces tráigase 2 tórtolas para hacer la expiación, hacer el holocausto. Mas si no tuviera lo suficiente, 2 tórtolas o 2 palominas, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una flor de harina. O sea, si no tienes para esto es aquello, si no me alcanza para una vaca el cordero, si no la cabra, si no las tórtolas, si no, vámonos por harina, pero tenemos que ser perdonados porque quiero llegar a adorar a Dios. Oye, si con esto no dimensionamos la grandeza de la obra de Jesucristo, hoy no, yo me pregunto, imagínate, ya me imagino yo corriendo, ya la regué, Padre, y no me di cuenta, fue un yerro, o sea, es por error, ¿sí? Por error me di en la pata. Entonces, córrele, pero no tengo dinero, ¿qué llevo? ¿Te imaginas el nervio? Entonces, es gloriosa la obra de Jesucristo. Ahora, fíjate, dice, si defraudaste, aquí sigue en el 5, si defraudaste cualquier cosa, tienes que añadir la 5ª parte. Si lo hiciste a sabiendas, eres culpable de pecado, córrele para traer al sacerdote para la expiación. Cuando una persona pecare, e hiciere prevaricación, o sea, actuar encubierta, si de escondidas voy a pecar, eso es prevaricación, si calumnió, si robó, si perdió, debe de restituir aquello que robó, aquello que dañó, la calumnia que levantó, si le dieron algo en depósito y lo perdió por burro, yo hubiera perdido muchas cosas de lo que se le encomendó.
tiene que hacer restitución. Si juró falsamente, tiene que restituir. Y luego dice, fíjate, te leo el pasaje, estoy en Levítico 6:5. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero. ¡Oh, Dios mío! Imagínate, a aquel a quien pertenece y añadirá, o sea, restituyes, añades a ello la quinta parte en el día de su expiación, en el día que vaya el animalito o la harina y cubran ese pecado. Pregunto, ¿no es gloriosa la obra de Jesucristo? Dice, bueno, perdón, te iba a leer, pero estoy pensando en la grandeza de Jesús, fíjate. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y dice el 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Te quiero decir algo. Mira, todo esto nos ahorró Jesucristo. Todo esto. ¿Y qué crees? Esto es fascinante. El fuego en el altar hoy arde continuamente porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hoy podemos adorar el momento que gustes, a la hora que gustes. No entramos al lugar santísimo, vivimos en el lugar santísimo. Pregunto, ¿no es gloriosa la obra de Jesús? Ahora, Éxodo 12, ya para dar terminada la fiesta de la Pascua, porque si no, nunca vamos a acabar, ahí voy a estar detenida. Sí, a mí me encantaría, pero no sé si usted se me aburra. Fíjate, 12:23, pon la sangre en el dintel, heriré a todo primogénito, fíjate, primogénito, y somos primogénitos. Te hago el paralelismo rápido. La sangre hoy no está en el dintel, la sangre hoy está en nuestro corazón. No me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entró con su propia sangre, no con sangre de animales, su propia sangre, no con sangre ajena. Y dice, pasaré hiriendo a los primogénitos y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Los juicios están ejecutados en toda la idolatría. De ahí nos sacó Dios, de nuestro Egipto, de nuestra idolatría. No volvamos allá, no echemos ojo a lo que no debemos de echar ojo, no idolatremos nada. A lo mejor no tenemos, hay una figura colgada, pero traemos algunos ídolos. Entonces, fíjate el paralelismo, o sea, nada leudado, el animal, o sea, nada que cambie, o sea, un cuerpo completo, puro, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre, nada contaminado. La vieja levadura ha sido quitada, hay un nuevo entendimiento. Y dice aquí la palabra, porque Jehová, Éxodo 12:23, dice, te leo desde antes, y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Pasar de largo. Pascua es pasar de largo. Es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque hoy el heridor pasa de largo. Ahí está la victoria. Ahí está el paralelismo con la obra de Jesús, la Pascua. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Te fijas? No dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Los egipcios, el pueblo hebreo, una vez que hizo todo, vosotros responderéis, es la víctima, o sea, cuando te pregunten qué rito es este, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó
por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Él hoy no entra para herir, hoy Él entra para salvar. Estamos protegidos bajo las alas del Omnipotente. Estamos debajo de sus alas y ahí nosotros estamos completamente seguros. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe hoy nosotros ha pasado de largo el heridor y no somos destruidos. No volteemos a ver lo que nos puede provocar destrucción, pero estamos por la obra de Jesús a cubierto y esculpidos en la palma de su mano. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.